La revelación atribuida al padre de Demet, Özdemir, cayó como una bomba silenciosa en el panorama mediático y alteró el equilibrio de una historia que parecía estable. La conversación giró de inmediato hacia Can Yaman, cuyo nombre volvió a ocupar el centro de la escena. El tono fue serio, medido y cargado de intención. No se trató de un ataque directo, sino de una exposición que dejó huella. El mensaje fue interpretado como una advertencia emocional. El impacto fue inmediato y profundo. Las palabras del padre resonaron por su claridad y por el momento elegido. No hubo dramatismo excesivo, pero sí una firmeza que llamó la atención. El contenido se entendió como una reflexión sobre decisiones pasadas. La lectura pública fue inevitable. El ambiente se volvió denso y expectante. Cada frase fue analizada con detenimiento. La historia tomó un nuevo rumbo. Can Yaman apareció en el foco sin necesidad de responder. Su silencio fue percibido como una postura calculada. La tensión creció con cada hora que pasaba. El público buscó señales en cada aparición. La narrativa se sostuvo en gestos y tiempos. El interés no disminuyó. La conversación se expandió rápidamente. Demet Özdemir quedó envuelta en la interpretación general sin pronunciarse. Su figura aportó contexto emocional al relato. El pasado compartido volvió a ser revisado. La exposición del gran error fue entendida como una lección. La intención pareció protectora. El mensaje fue recibido con intensidad. La atención se mantuvo constante. El entorno mediático amplificó la declaración. No hubo versiones contradictorias inmediatas. Esa ausencia reforzó la credibilidad del mensaje. El clima se tornó reflexivo. La narrativa se alejó del escándalo superficial. El enfoque fue más humano. El público respondió con interés genuino. Can Yaman fue descrito como alguien enfrentando una verdad incómoda. La exposición no buscó confrontación directa. La lectura fue emocional y simbólica. El impacto se notó en la percepción pública. La historia ganó profundidad. El interés se sostuvo con fuerza. La figura paterna aportó un peso distinto al relato. No fue una opinión cualquiera. La autoridad emocional fue evidente. El mensaje se interpretó como un límite claro. La reacción fue contenida pero intensa. El público conectó con esa franqueza. La narrativa se consolidó. Demet Özdemir mantuvo una postura serena. Su silencio fue leído como respeto. La historia no necesitó aclaraciones inmediatas. El equilibrio se sostuvo en la ambigüedad. El interés creció de forma orgánica. La conversación continuó sin pausa. Las redes sociales reflejaron la división de opiniones. Algunos apoyaron la exposición. Otros defendieron la privacidad. El debate fue intenso pero respetuoso. La historia se compartió ampliamente. El impacto fue evidente. La atención no se dispersó. Can Yaman continuó con su agenda sin alteraciones visibles. Esa normalidad aparente fue interpretada como fortaleza. El mensaje recibido pareció asimilado. La narrativa se mantuvo firme. El interés no decayó. La historia siguió viva. La exposición del error no buscó señalar culpables. Se entendió como una reflexión madura. El tono fue clave para su recepción. La historia ganó credibilidad. El público valoró la honestidad. La conversación se profundizó. Demet Özdemir siguió siendo el eje emocional. Su figura aportó equilibrio al relato. El mensaje pareció pensado para proteger. La narrativa se sostuvo con coherencia. El interés se mantuvo alto. La atención fue constante. El impacto mediático se sintió más allá del primer día. La historia no se agotó rápidamente. La reflexión continuó.
El público siguió atento. La narrativa se consolidó. El efecto fue duradero. Kahneman quedó asociado a una etapa de aprendizaje. La exposición fue vista como un punto de inflexión. El relato se volvió más humano. La historia trascendió el titular. El interés se sostuvo. La figura del padre aportó una dimensión distinta. La historia ganó profundidad emocional. El mensaje fue claro y firme. La reacción fue inmediata. El público respondió con atención. La narrativa se fortaleció. Mehmet Özdemir permaneció en silencio estratégico. Esa decisión fue respetada. La historia se mantuvo equilibrada. El interés no disminuyó. La conversación siguió activa. El impacto fue notable. Así, la exposición del gran error marcó un antes y un después. Kahneman quedó en el centro del debate. La historia se compartió masivamente. El mensaje fue recibido con fuerza. La atención se mantuvo alta. El relato quedó instalado.